Hoy vamos a estudiar, hermanos, este tema de guiados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, habla de la dirección de la guía del Espíritu Santo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Como lo dice ahí en el verso 14, es claro que la Escritura enseña sobre la guía del Espíritu Santo. Usted y yo, los cristianos, somos guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Continúa diciendo, verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay aquellos que malentienden la dirección del Espíritu Santo y enseñan algo supersticioso aparte de la dirección de la palabra de Dios. Y se basan, y su convicción es de que el cristiano necesita alguna experiencia emocional, mística, extraña del Espíritu, más allá de esa experiencia inicial de estar en Cristo. Para ilustrar, Jerry Bright, y recuerden, hermanos, lo que acabo de decir, es común escuchar en el mundo evangélico una guía sobrenatural, extraña, por no decir a veces como milagrosa, de parte del Espíritu Santo. Y para que entendamos un poco, quiero que leamos un comentario de Jerry Bright en un artículo que escribió en la revista Moody acerca de la santidad a este lado del cielo. Cuando dice a este lado del cielo es aquí, debajo del sol, donde estamos nosotros. Y escribió él estas palabras. Como joven cristiano, pensé que todo lo que tenía que hacer para vivir una vida santa era averiguar de la Biblia lo que Dios quería que hiciera y luego continuar haciéndolo. Puesto que fallé en comprender que era dependiente del poder capacitador del Espíritu Santo para obtener algún grado de santidad, fallé en hacer uso de la provisión de Dios. Bueno, espero que haya entendido, hermano, lo que dijo este caballero. Que mientras él se basaba en la palabra escrita, en la palabra de Dios, no encontró ningún tipo de cambio, ningún tipo de dirección del Espíritu Santo. Hasta que comprendió que dependía del poder capacitador del Espíritu Santo para obtener algún grado de santidad. Bueno, yo quiero, hermanos, en el desarrollo de la lección, que entendamos cómo es que el Espíritu Santo guía hoy en día. Porque acabamos de leer en Romanos capítulo 8 que somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? Bueno, vamos a ver eso a medida que avancemos en esta lección. Pero expresarse de esta manera es, por no decirlo de otra manera, es menospreciar el Evangelio. Pablo dijo en Romanos 1, no me avergüenzo del Evangelio. Y da la razón, porque es el poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree. La salvación no depende de una emoción, no depende de un sentimiento interno, no depende de algo extraño que sienta yo en mi ser. La salvación depende de la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y continúa diciendo en el verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Colocar la salvación del hombre, la guía del hombre, la cual la lleva a cabo el Espíritu Santo, la guía del cristiano que la ejecuta el Espíritu Santo, dejarla en manos de las emociones, de los sentimientos, de los pareceres personales, es menospreciar el evangelio. ¿Cuántas personas a las cuales nosotros hemos tenido la oportunidad de llevarles el evangelio, en un momento dado han optado por dejarlo a un lado, porque consideran que necesitan algo más que esa palabra escrita? Es menospreciar el evangelio. Nada más. Cuando Pablo escribió la carta a la iglesia en Colosas, la escribió porque allá se había introducido una herejía que enseñaba que los secretos para una vida plena se basaban en ciertos aspectos que enseguida quiero presentárselos. Ahora, ¿cuáles eran esos secretos que esta herejía enseñaba para uno poder obtener una vida plena? Bueno, primero, guardar ciertos ritos. Esa herejía enseñaba que era necesario guardar ciertos ritos si uno quería tener plenitud de vida. En Colosenses 2, Pablo escribió, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esa herejía enseñaba que había que abstenerse de ciertos alimentos, que había que guardar ciertos días festivos de la semana o del mes, o el día de reposo. Y Pablo dice, no, señores, nadie os juzgue en cuanto a eso. Eso no sirve ahora para tener nosotros una vida plena en Cristo o bajo la guía del Espíritu Santo. Segundo, esa herejía enseñaba que para tener una vida plena era necesaria la humillación de sí mismo. En la primera parte del verso 18, Pablo escribió, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo. También enseñaba esa herejía que había que cultivar visiones estáticas, supuestamente de Dios, y derivando un sentido de júbilo. En la segunda parte del texto, del verso 18, Pablo escribió, y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Y en cuarto lugar, la herejía enseñaba que había que ejercer un duro trato del cuerpo. Nosotros lo vemos en el catolicismo romano, en la época de lo que ellos llaman la Semana Santa. Muchos miembros de este grupo religioso que flagelan su cuerpo, que lo tratan duro, pensando que de esa manera pueden alcanzar una vida plena, una llenura espiritual, una tranquilidad interna. Y Pablo dice ahí en Colosenses 2,
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas todas que se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo entonces está diciendo aquí, hermanos, que comportarse de esta manera no es ser guiado por el Espíritu Santo. Esto no es necesario para una vida plena, pero esa era la herejía que se había introducido en la iglesia en Colosas y que se estaba enseñando a los hermanos. El capítulo 8 de Romanos es dado, y lo escribió el apóstol Pablo, para demostrar cómo puede saber uno que es espiritual. Vamos a mirar del verso 1 hasta el verso 17 los distintos aspectos que Pablo escribió demostrando cómo usted, como yo podemos saber que somos espirituales. Empieza diciendo, en primer lugar, que somos espirituales, sabemos que somos espirituales cuando somos justificados. Volvemos a leer. Romanos 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Preste atención a cómo empieza ese verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿En quiénes? En los que vivimos conforme al Espíritu. Empieza diciendo el verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. ¿Cómo sabemos que somos espirituales? Cuando permitimos andar conforme al Espíritu y alcanzar esa justificación. El hermano, en segundo lugar, nos dice el apóstol Pablo, que sabemos que somos espirituales cuando hemos hecho morir las obras de la carne por el poder del Espíritu. Iniciando en el verso 5 leemos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive
a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo puedo saber que soy espiritual? Haciendo morir las obras de la carne, por el poder del Espíritu, que es lo que dice el verso 3. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo tercero que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8, de cómo podemos saber que somos espirituales, es cuando somos guiados por el Espíritu. Empezando en el verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Alguien puede estarse preguntando, ¿cómo guía el espíritu? Porque dice el verso 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Bueno, ¿cómo guía? Bueno, de eso vamos a hablar en un instante. En este momento, quiero que le preste atención a lo que Pablo dijo en el verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Recuerden que al inicio de la lección, hablaba yo y citaba a este personaje en su artículo en la revista Moody, de que mientras él se basó en la palabra de Dios, no vio ningún cambio en su vida, hasta que pudo entender que era necesario el poder del Espíritu Santo, pero un poder especial, sobrenatural, místico, alejado de las Escrituras, para poder lograr lo que él necesitaba en su vida. Pero el verso 16 dice, el Espíritu mismo, hablando del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu. Mi espíritu puede pensar algo, yo puedo creer algo, pero para que eso sea real, para que eso, digamos nosotros que es la voluntad de Dios, se requiere de que el Espíritu mismo dé testimonio de que eso es así. Si solamente yo me baso en lo que dice mi espíritu, en lo que siento en mi espíritu, e ignoro el testimonio del espíritu, entonces hay un gran problema. Muchos en el mundo de hoy proclaman y anuncian que son hijos de Dios, pero es necesario que den prueba de que son hijos de Dios. ¿Dónde van a encontrar esa prueba? Yo puedo sentirlo. No, yo me siento hijo de Dios. Yo creo que soy hijo de Dios. Es más, yo le afirmo a usted que soy hijo de Dios. Pero cuando el espíritu, el testimonio del espíritu contradice lo que mi espíritu me dice, entonces hay necesidad de determinar quién tiene la razón. Si mi espíritu o el testimonio del Espíritu Santo. Si lo que siento, lo que pienso, lo que creo, coincide con el testimonio del Espíritu, no hay ningún problema.
Pero si el testimonio del Espíritu Santo es contrario a lo que pienso y siento y creo, estoy yo equivocado. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y dónde está el testimonio del Espíritu Santo? Lo sabemos muy bien. Está en las Escrituras. Diferentes personas, y sigue diciendo para terminar verso 17, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sabemos que somos espirituales cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Diferentes personas tienen diferentes ideas acerca de cómo guía el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? Vamos a mirar, hermanos, lo que nos enseña las Escrituras. Número 1. El Espíritu guía por medio de las Escrituras inspiradas. Salmo 19. Me encanta esta porción porque va al punto que acabo de mencionar. El Espíritu Santo guía por medio de las Escrituras inspiradas. La ley de Jehová es perfecta. Mire lo que dice. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. ¿Quiero ser sabio? Debo recurrir al testimonio de Jehová, a su palabra. Quiero transformar mi alma, quiero convertir mi alma. Debo recurrir a la ley de Dios que es perfecta. No a un maltrato del cuerpo, como estábamos estudiando ahorita, lo de esta herejía que se había presentado en Colosas. Verso 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Estos 4 versículos, y no hemos terminado de leerlos todos, nos muestran a nosotros lo especial, lo grande y lo magnífico que es la palabra inspirada de Dios. ¿Cómo guía el Espíritu Santo? Por medio de esa ley perfecta, por medio del testimonio, por medio de los mandamientos de Dios, por medio de los preceptos, por medio de eso que es más deseable que el mucho oro afinado. Sigue diciendo, versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. El hermano Foy Wallace, en su libro Fundamento Firme, me encanta un parágrafo en donde habla de lo que estoy mencionando en este momento. Escribió que el Espíritu de Dios instruye y convierte a los pecadores, consuela y fortalece a los santos, que el amor, el gozo, son todos el fruto del Espíritu. Lo aprendemos no de la conciencia interior, sino de la palabra de Dios. El modus operandi, el modo, el medio, el cómo, es la palabra de Dios. ¿Guía el Espíritu?
Claro que guía el Espíritu. Lo enseña la Biblia, lo enseña la palabra de Dios y nos dice cómo lo hace. Lo hace por medio de la palabra de Dios, por medio de las escrituras que Él mismo inspiró. La función del Espíritu en el esquema de redención era la de revelar la voluntad de Dios al hombre. Cuando esa voluntad es revelada y ahora está revelada en las Santas Escrituras y los hombres la siguen y hacen exactamente lo que dice, ni más ni menos, con el motivo del Espíritu asignado para hacer esto, haciendo caso omiso, ¿de dónde están ellos o quiénes son? Ellos son guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu, ¿quién dirige? Y ya sabemos que la Biblia nos dice que nos dirige, nos guía y nos dice cómo. Ese espíritu puede ser resistido. No estamos hablando aquí de que uno puede oponerse, perdón, que uno no pueda oponerse a esa dirección del Espíritu Santo. Podemos hacerlo. Esteban, en Hechos capítulo 7, antes de que lo mataran, estando ahí ante el concilio judío, les dijo en el verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cómo fue que ellos resistieron al Espíritu Santo? La única manera es mirando la Escritura, aprendemos en ella cómo fue que ellos resistieron al Espíritu Santo. Y mirando nosotros la forma en que los hombres resisten al Espíritu Santo, determinamos cómo dirige o cómo es que Él guía. Voy a colocar en la siguiente diapositiva el contexto de Hechos 7 para que nos ubiquemos. Dice, bueno, ya acabamos de leer el verso 51. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Quiénes son estos que resistieron al Espíritu Santo? Aquellos que resisten al Espíritu Santo son aquellos de quienes se nos habla retrocediendo hasta el Antiguo Testamento, porque Esteban está hablando de esos padres. Por eso les dice, verso 51, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Le está hablando a los que le están escuchando en ese momento. Ustedes resisten al Espíritu Santo como vuestros padres. Ustedes también lo están haciendo como sus padres, como sus ancestros. Segunda de Crónicas 36 nos habla de eso, de esa resistencia al Espíritu Santo. Dice en el verso 15, y el Señor, Dios de sus padres, les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Ahora preste atención al verso 16. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios. Despreciaban sus palabras y se mofaban de sus palabras. Hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. ¿Cómo fue que sus ancestros
resistieron al Espíritu Santo? Lo dice aquí en 2 de Crónicas 36:16. Burlándose de los mensajeros de Dios, despreciando sus palabras y mofándose de sus profetas. Así fue como resistieron al Espíritu Santo. Los mensajeros fueron enviados por Dios a sus padres. El verso 15 dice, y el Señor, Dios de sus padres, les envió palabra repetidas veces por sus mensajeros. ¿Y qué hicieron a ellos a esa palabra anunciada por los mensajeros enviados por Dios? Se burlaron, los despreciaron y se mofaron. Pero algo interesante que nos dice Nehemías en el capítulo 9 es que eso, el Señor Dios de sus padres, que les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, fue de esta manera. Nehemías 9:30 dice, sin embargo, tú los soportaste por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Estos profetas que hablaron al pueblo, a esos padres, y esas palabras de las cuales se burlaron, las despreciaron, se mofaron de ellas. Esas palabras fueron dichas por el Espíritu a través de ¿quiénes? De los mensajeros de Dios. ¿Y quiénes eran los mensajeros? Los profetas de Dios. Vuelvo y leo Nehemías 9:30. Sin embargo, tú los soportaste por muchos años y los amonestaste con tu espíritu, hablando del Espíritu Santo por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en mano de los pueblos de esta tierra. La conclusión es que cuando ellos rechazaron a los profetas, estaban resistiendo al Espíritu Santo. El Espíritu dirigió, guió a las personas en los tiempos del Antiguo Testamento por la boca de los profetas o la palabra de Dios. Así es hoy día. Cuando los hombres resisten al Evangelio, a la palabra de Dios, están resistiendo al Espíritu. Exactamente como el Espíritu estaba en los profetas del pasado, está en los apóstoles y en los hombres inspirados que escribieron el Nuevo Testamento. Leamos lo que el apóstol Pablo escribe en 1 de Corintios 2 al respecto. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, hablando de los apóstoles, dice Pablo, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y preste atención a lo que dice en el verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando una persona acepta lo hablado por los apóstoles, está aceptando la guía del Espíritu Santo. Porque lo que ellos hablaron fue las palabras enseñadas, no por sabiduría humana, sino palabras enseñadas por el Espíritu Santo.
¿Cómo se recibe el Espíritu? Somos guiados por el Espíritu. Ahora, ¿cómo recibimos ese Espíritu? Cuando Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 3, nos muestra que las condiciones para recibir el Espíritu son las mismas que para recibir el perdón de los pecados. Empieza diciendo en el verso 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Y habla en pasado. Recibisteis. No dice recibiréis. Recibisteis, pasado, el Espíritu. ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Recibisteis el Espíritu, se refiere a un evento pasado, a un punto definido en el cual habían recibido el Espíritu. Este punto o momento, cuando recibieron el Espíritu, fue cuando se convirtieron en cristianos. Verso 2, verso 5. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo dice el verso 2 y lo dice el verso 5. Por el oír con fe. ¿Por el oír con fe qué? Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se recibe el Espíritu? Oyendo la palabra de Dios. ¿Cómo se recibe el Espíritu? Por el oír con fe. ¿Pero por el oír con fe qué? La palabra de Dios. No es de una manera misteriosa, no es algo místico, no es algo sobrenatural. Ahora entonces, hermanos, podemos poner en perspectiva lo que Pablo mismo escribió a los tesalonicenses y a los efesios. Primero, Romanos 8, somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, no apaguemos al Espíritu, no contristemos al Espíritu Santo. Una última pregunta antes de terminar la lección. ¿A dónde guía el Espíritu? Ya sabemos que el Espíritu guía. Ya sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo. Ahora, ¿a dónde guía? Primero, guía a la condición de hijo y no a la esclavitud. Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces nos guía a la condición de hijo. 2, nos guía a la estimulación y no al temor. Verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Tercero, nos guía a una herencia y no al rechazo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. ¿Gracias a qué? A lo que dice el verso 14. A que hemos sido guiados por el Espíritu de Dios. Y finalmente, somos guiados por el Espíritu
a llevar fruto y no a las obras de la carne. Pablo dice ahí en Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hablar de la dirección del Espíritu no es decir que somos supersticiosos, sino solamente que el Espíritu está obrando en la forma que la voluntad de Dios dice que obre. Una persona no puede ser espiritual a menos que el Espíritu lo guíe lejos de las cosas carnales y lo guíe a lo que es espiritual. Que pueda el Espíritu de Dios, hermanos, animar nuestros corazones a la acción. Pero ahora, no la semana entrante, no dentro de un mes, no dentro de un año. Para todos los interesados, recuerden que pueden visitar nuestra página en la internet o nuestro canal en YouTube, donde todo este material está disponible para todos ustedes.